En ocasiones, el padre de Wonder Woman es un dios. Y eso, amigos, es un problema enorme. Porque en los cómics, los héroes no nacen, se heredan. Herencias de poder, herencias de trauma. Y en algunos casos, herencias que necesitan terapia de por vida. Bienvenidos a Oculto en Themyscira. Hoy vamos a conocer a los padres más legendarios del universo del cómic, o por lo menos los míos. Dioses, reyes, símbolos, pero también fracasos épicos. Y aquí viene lo que nadie espera. Mientras casi todos los héroes están definidos por su padre, Wonder Woman no lo está. Y tal vez sea una de las cosas que diferencia a Diana de cualquier otro gran héroe. Comenzamos. Empezamos con el rey del drama, Zeus, rey del Olimpo, dios del trueno y el campeón indiscutible de padre ausente y tóxico del multiverso. Manda flores después de desaparecer 9 meses. En la etapa de Brian Azzarello se revela que Diana es semidiosa. Sí, tiene sangre divina, pero atención, no es su origen lo que la define, es lo que ella decide hacer con ese origen. Zeus representa el poder sin control, Diana el poder con propósito. Dicho de otra forma, Wonder Woman no es grande por ser hija de Zeus, es grande a pesar de Zeus. Y bajamos del Olimpo y llegamos a un faro en la costa. Thomas Curry no tiene superpoderes, no gobierna reinos, solo es un hombre que cría al futuro rey de Atlantis. Y eso lo cambia todo. Porque no todos los padres dan fuerza bruta, algunos dan valores. Le enseña a Arthur quién es, cómo elegir y cómo pertenecer a dos mundos. Diana también vive entre dos mundos. Pero mientras Aquaman tuvo que aprenderlo, ella ya nació con ese equilibrio. Thomas Wayne apenas aparece y sin embargo lo define todo. Su muerte en Crime Alley no crea un héroe, crea una obsesión. Batman no pelea solo contra el crimen, pelea contra el silencio de esa calle. Un disparo, una noche, una pérdida que se repite cada vez que se pone la capa. Batman es el hijo del trauma. Wonder Woman es hija de la esperanza. Y si hay una figura paterna que define a un héroe, es alguien que ni siquiera era su padre biológico. Sí, el tío Ben. Aquí no hay dioses, no hay reyes, solo una frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero aquí viene lo interesante. Spider-Man no nace héroe, se convierte en uno después de fallar, después de perder, después de no actuar. Y esto cambia todo, porque Peter Parker no lucha solo contra villanos, lucha contra su propia culpa. Y aquí es donde entra Diana, porque mientras Peter aprende desde el error, Diana aprende desde el ejemplo. Y si hablamos de padres que dejan cicatrices, tenemos que hablar de Brian Banner, porque aquí no hay épica, no hay reyes, no hay dioses, no hay hombres increíbles, solo abuso. Bruce Banner no se convierte en Hulk solo por la radiación, se convierte en Hulk por lo que lleva dentro: miedo, rabia, trauma. Porque Hulk no es solo fuerza descontrolada, es dolor acumulado. Nadie habla de esto. El verdadero origen de Hulk no es un accidente en un laboratorio. Es el maltrato, es una infancia rota, porque si tu padre es un héroe, tú sabes quién quieres ser. Pero si tu padre es un monstruo, ¿en qué te conviertes?
Y aquí es donde entra Diana, porque mientras Bruce lucha contra lo que lleva dentro, Diana lucha para dominarlo. Odín no cría, entrena, castiga, manipula, exige, rompe a Thor como quien rompe un juguete, para luego pegarlo con superglue divino. No quiere un hijo poderoso, quiere un hijo digno. Thor tuvo que aprender humildad a base de golpes, pero Diana ya la traía de fábrica. Y ahora, uno de los padres más incómodos del cómic moderno, Omni-Man. Un héroe, un protector, un símbolo, hasta que deja de serlo. Pero aquí viene lo interesante. Omni-Man no falla como padre. Miente durante años a su hijo, a su familia, a todo el planeta. Y esto lo cambia todo, porque no estamos hablando de un padre ausente ni de uno exigente. Estamos hablando de un padre que nunca fue quien decía ser. El momento en que Marx descubre la verdad, no rompe solo su mundo, rompe su identidad. Y aquí es donde entra Wonder Woman, porque Diana demuestra algo clave. El legado no tiene que ser una condena. Porque mientras Mark lucha por no convertirse en su padre, Diana nunca tuvo que huir de su origen. Y ahora un padre que no falla. Un rey, T'Chaka, padre de Black Panther. Aquí no hay trauma, no hay abandono, hay legado. Ser hijo de un rey también es una carga, porque no solo heredas poder, heredas expectativas, y esto lo cambia todo. T'Challa no tiene que descubrir quién es, tiene que estar a la altura de lo que ya es. A veces el mayor peso no es el dolor, es la responsabilidad. Y aquí es donde entra Wonder Woman, porque Diana al final no heredó su trono, pero sí una misión. Jor-El nunca crió a su hijo, pero le dio el regalo más grande que un padre puede dar: una oportunidad. Cuando Krypton explota, toma la decisión más dolorosa: dejarlo ir para siempre. Salvar a su hijo significó no volver a verlo jamás. Y aquí está la diferencia que duele. Superman fue enviado al mundo. Diana eligió venir. Y sí, Jor-El lo lanzó al espacio, pero a Jonathan Kent le dio un hogar. Un granjero de Smallville, sin capa, sin poderes, solo una granja, un tractor y un corazón del tamaño de Kansas. Jonathan no le enseñó a Clark a ser fuerte, le enseñó a ser bueno. Le enseñó que el poder no te hace héroe y que las decisiones diarias sí. Uno lo salvó del fin del mundo, pero el otro lo salvó del fin de sí mismo. Y esto lo cambia todo, porque Superman no es grande por lo que puede hacer, sino por lo que decide no hacer. Superman tuvo dos padres, dos caminos y dos legados, pero Diana no tuvo ninguno. Y ahora la gran diferencia que nadie dice en voz alta. Todos estos héroes están marcados por un padre. Diana no. Sí, lo sé. En algunas versiones Zeus es su padre biológico. Pero seamos honestos. Zeus no la crió. Zeus no la entrenó. Zeus ni siquiera estuvo ahí. Themyscira no es un paraíso. Es un laboratorio donde el padre es un mito que nunca necesitaron. Una sociedad de amazonas compleja, política, guerrera y completamente distinta a todo lo que conocemos. Porque Diana no es el resultado de Zeus, es el resultado de algo mucho más grande. Un mundo, una cultura, una idea. James Gunn, queremos ver algún día la serie de Paradise Lost. No sé si depende de ti, de Paramount, de Warner o de quien sea, pero por favor, date prisa. Padres que inspiran, padres que fallan, padres que crean leyendas. Pero Wonder Woman nos enseña la verdad más incómoda del cómic. No importa de quién eres hija, sino quién decides ser.
Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a responder. Si los padres forjan héroes, ¿qué pasa cuando el héroe se forja sin molde? Esto, amigo, lo descubriremos en el próximo contenido. Y recuerda, Themyscira no es solo un sitio, es el lugar donde se ocultan las leyendas. Y las leyendas nunca mueren. Hasta siempre, Amazonas y guerreros de la tierra. Que Gea guíe nuestro camino. Un saludo grande. Adiós. En la isla donde el sol siempre brilla, Amazonas de poder su gloria destila. Diana, la princesa en cada enfrentamiento. En Themyscira su fuerza es ley, su canto. Héroes que surgen, un cosmos de mito. Con Alex Santiago la leyenda es infinito. Maravillas eternas en Themyscira. Wonder Woman escribe la saga en su era. Alex, el fan más devoto. Suscríbete ya, oculto en Themyscira. Hazañas de leyenda en cada vídeo. Cómics y relatos, pura devoción. Dale click, el lazo de la verdad.